Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Soy Nicole Stopfer y en el nombre de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo foro social cristiano que estamos organizando en conjunto con nuestra querida contraparte, el Instituto de Estudios Social Cristianos, a quienes les doy en este momento mi agradecimiento especial por esta colaboración que ya se volvió digital. Hoy nos dedicamos a un tema que nos importa tanto como fundación, como el ISC y como toda la sociedad. No es un secreto que la pandemia ha generado una terrible crisis sanitaria, humanitaria y económica, y esta crisis también ha cambiado la forma en la que viviremos de ahora en adelante, el modo en el que nos preparamos para el futuro. Asimismo, todas las dimensiones de la crisis también han mostrado que la sociedad peruana se enfrenta a varios retos estructurales. Para nombrar algunos, sería el trabajo formal, la transparencia, la competencia de poderes, la descentralización, el sistema de la salud pública. Para poder analizar todos estos problemas y encontrar soluciones a estas, consideramos muy importante dar una mirada desde varias perspectivas. Cuando nosotros como fundación hablamos de la salud pública, es muy importante que destaquemos que para nosotros la salud accesible y de calidad es financiada por los impuestos de todos los ciudadanos comprometidos con el bien de la sociedad, y eso forma parte esencial de la economía social de mercado. En este sentido, nosotros tenemos este objetivo como fundación y trabajamos en más de 120 países en el mundo. Con el foro de hoy queremos ofrecerles dos perspectivas esenciales para poder entender y mejorar la situación en la que nos encontramos en el Perú. Y por eso también les agradezco mucho a nuestros dos notables ponentes, quienes nos acompañan el día de hoy, la doctora Carmen McEvoy y el doctor Elmer Huerta. Ellos dos nos darán una mirada integral de los desafíos de la salud en el Perú, empezando con la génesis histórica de estos desafíos que pueden servir como perspectivas para lidiar con esta crisis y otras que puedan ocurrir en el futuro. Así, también esperamos discutir también posibles escenarios del Perú y del mundo después de esta pandemia. Sin más, por el momento, entonces agradezco nuevamente a nuestros ponentes, al ISC y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en nuestro foro, y le paso la palabra al doctor Armando Borda, presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos. Muchas gracias, Nicole. De igual manera, quiero expresarle mis saludos a todos ustedes, y de manera especial a los invitados de esta noche, la doctora McEvoy y el doctor Huerta. El Foro Social Cristiano es un espacio de encuentro y reflexión que reúne a académicos, políticos, personas de la Iglesia, entre otros, para abordar diversos temas de actualidad nacional e internacional desde la doctrina social de la Iglesia y el social cristianismo, procurando hacer un aporte al debate nacional para tener una incidencia ante las autoridades y la opinión pública. Hoy presenciamos las consecuencias dolorosas de esta pandemia del COVID-19, que ha causado más de 7 millones de contagiados a nivel mundial y cerca de 800.000 fallecidos, encontrándose el Perú como uno de los países con más personas afectadas. A pesar de la cuarentena, no ha ayudado a contener esta epidemia. Nuestros precarios servicios de salud, la informalidad, el comportamiento de la población, la desigualdad, entre otras, explican de alguna manera lo que está sucediendo. Pero qué mejor ocasión para abordar este tema. Hemos organizado, con la colaboración de la Fundación Adenauer, el foro Las sociedades frente al coronavirus, lecciones y perspectivas. Y contamos con dos académicos que ya los ha mencionado Nicole, la historiadora Carmen McEvoy y el doctor Elmer Huerta. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al moderador de este evento, que es Francisco Belaunde. Gracias. Gracias, Armando. Buenas noches a todos, a todas. Gracias, por supuesto, a Carmen McEvoy, a Elmer Huerta por su presencia.
Ustedes los conocen, son personas muy mediáticas. Elmer Huerta está prácticamente, creo que casi todos los canales, ¿no? También en CNN. Y Carmen la vemos entrevistada en muchas ocasiones, también tanto por la prensa escrita como por la prensa audiovisual, y además tiene una columna, ¿no?, en El Comercio todos los 15 días. Rápidamente, bueno, ella es historiadora, ¿no? Es presidenta de la Comisión Consultiva del Bicentenario, pues sí, todavía hay el Bicentenario para estar a la cuarentena. Por supuesto, profesora universitaria, no menos importante, ciudadana de la Punta. Ella es punteña, digamos, una punteña claramente, digamos, muy pegada a la Punta, valga la redundancia. Otra cosa interesante, Carmen ha sido la primera embajadora del Perú en la República de Irlanda, nada menos. Es la que se abrió con ella como embajadora. Bueno, tiene estudios en la Universidad Católica, también tiene un doctorado en Estados Unidos sobre América Latina, y tiene una serie de libros, todos ellos muy importantes. En particular, ella escribió sobre la guerra del Pacífico desde el punto de vista chileno, ¿no? Fue un trabajo realmente meritorio, un libro en particular que se llamó Armas de persuasión masiva, retórica y ritual en la guerra del Pacífico. Y también otro libro muy interesante también, que es Chile en el Perú, la ocupación a través de sus documentos. Entonces, bueno, esto es solamente un pequeño resumen de la biografía, la trayectoria de Carmen. Tenemos después con Elmer Huerta, que como saben es médico oncólogo, también epidemiólogo, ¿no? Especialista en temas de salud pública, muy importante también divulgador, ¿no?, en temas de salud, que esa es una labor también sumamente importante. Él ha sido presidente de la Sociedad Americana de Cáncer, fundador y director del Preventorio del Cáncer en el Instituto del Cáncer de MedStar de Washington, en el Hospital Center en Washington. Se graduó, él es de la Universidad San Marcos, sanmarquino, y también estuvo en el Hospital de Neoplásicas. Y bueno, y claro, además su especialidad es, además de la epidemiología, porque es una maestría, ¿no?, es en prevención y control del cáncer, que está en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Bien, vamos a empezar en esta oportunidad por la parte de salud. Con Carmen vamos a ver en una perspectiva histórica. Con Elmer vamos a ver un poco el tema más centrado en lo que es la salud, sociedad, salud. Y quería, bueno, preguntarle sobre el tema, cómo ve esto de la pandemia, tanto una perspectiva de la pandemia, digamos, a nivel mundial, ¿no? Cómo ha sido también este tema de las pandemias en el pasado, y bueno, qué cosas se nos vienen. Así que, por favor, adelante. Muy bien, Francisco, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. También a mi copanelista, Carmen McEvoy, encantado de saludarlos, y a todo el grupo, y estoy encantado de estar con todos, y gracias también a la Fundación por invitarme a este importante evento. Tenemos más o menos 10 minutos que vamos nosotros a intervenir, así que me voy a apurar en estos 10 minutos para, como se dice, lanzar la carne al asadero para que después podamos todos participar con ideas. Voy a cubrir 5 puntos importantes en la presentación que voy a hacer. La primera es acerca de la periodicidad de las pandemias y cómo las pandemias siempre han existido y van a seguir existiendo. La segunda tiene que ver la pandemia en este mundo del 2020, en un mundo globalizado, cómo la pandemia ha aprovechado de que estamos realmente tan interconectados para rápidamente avanzar. El tercer tópico que voy a tomar es el de la ciencia de la pandemia, cómo estamos en ciencia y también cómo estamos en lo que se llaman los fake news en este mundo globalizado,
cómo han avanzado tan rápido. El cuarto punto es muy importante, sobre todo para nuestro país, para el Perú, es que la pandemia se ha convertido en la gran desnudadora de las de desigualdades socioeconómicas de un país y en este caso de nuestro país, en el Perú. Y el quinto punto que voy a tocar brevemente es el mundo después de la pandemia. ¿Qué viene después de esto? Bueno, con relación al primero, que es el de la periodicidad de las pandemias, pues la historia está llena de referencias a las grandes pandemias, de la pandemia de Justiniano, las grandes pestes del siglo XIV. Siempre el mundo ha estado, la humanidad ha estado expuesta a la ocurrencia de las pandemias. Y eso ocurre por un fenómeno relativamente sencillo desde el punto de vista biológico. Es que los seres humanos somos entes vivientes, somos mamíferos que estamos en este planeta recientemente, muy recientemente, 100.000 años, 120.000 años, o lo que pues nos digan los estudiosos en ese campo, mientras que las bacterias, los virus, han estado en este planeta desde hace cientos de millones de años. Este es el mundo de ellos, este planeta es de ellos. Nosotros somos recién llegados. Entonces, al ser recién llegados, no tenemos las defensas contra este tipo de patógenos que existen. Por lo tanto, siempre hemos estado expuestos y siempre las pandemias han sido parte de la humanidad. Y gracias a las pandemias, los seres humanos han aprendido, por ejemplo, el valor de las cuarentenas. Las cuarentenas que se crearon desde hace muchísimos siglos, incluso en la pandemia de Justiniano, el primer siglo del milenio anterior, pues se desarrollaron y fueron demostradas que funcionaban. Por eso es que las cuarentenas hasta ahora se siguen usando, porque es la mejor manera de aislarse y no ser víctimas de este tipo de infecciones que se contagian de persona a persona, o como en el caso de la peste, a través de los vectores que eran las pulgas de las ratas que infectaban a las personas. Entonces, las pandemias siempre han sido parte de la humanidad y lo van a seguir siendo. Al respecto, es importante leer a Bill Gates, que hace 5 años publicó en una revista de médica, que se llama la Revista Médica de Nueva Inglaterra, un editorial muy importante en el cual él hablaba de que si apareciera una pandemia como la que estamos viviendo, el mundo no tendría defensas contra ella porque no está articulado. No tenemos una, digamos, respuesta global como seres humanos, como humanidad, como bloque. Y lo estamos viendo. Fíjense cómo ahora cada historia, cuando se escriba la historia de esta pandemia, van a haber tantos capítulos en ese libro como países están luchando contra esta pandemia, porque estamos completamente desarticulados. El segundo punto es la pandemia en el mundo globalizado. Se calcula que la pandemia de 1918, la mal llamada gripe española, llegó a cada rincón del planeta. Y para llegar a cada rincón del planeta le tomó más o menos 1 año y medio a 2 años, en una época en que no habían aviones, 1918. Por barco llegó ese virus de la gripe a todo el mundo. Esta pandemia, en este mundo globalizado que nos ha tocado vivir, pues ha llegado probablemente a cada rincón del planeta en no más de un mes. En un mes. Es más, y esto está documentado científicamente, cuando se hicieron los anuncios oficiales de la llegada de este nuevo coronavirus a los diferentes países, ya se ha documentado con estudios de autopsias que ya la gente había estado muriendo por lo menos un mes antes de ese anuncio oficial en varios países. Entonces, esto ha explosionado porque estamos globalizados y en un mes este virus ha estado prácticamente en todo el mundo. La ciencia de la pandemia. Esto es muy importante. Estamos tan interconectados, estamos tan saturados de información, que así como las noticias basadas en ciencia y en evidencia circulan, y ahora se calcula que son más de 1,000 artículos que se están publicando por semana sobre este asunto en revistas científicas y en revistas que han aparecido en el Internet, pues de igual modo también se han diseminado las noticias falsas, las llamadas fake news. Y en este momento en el Perú, por ejemplo, hoy día me informan que en Huancavelica algunos ingenieros que estaban
instalando torres de telecomunicaciones, de teléfonos, han sido secuestrados por comuneros, porque piensan los comuneros que a través de esas torres les va a llegar el virus, el coronavirus. Entonces, fíjense, tanto como la ciencia formal, basada en ciencia, en evidencia, rápidamente circula por el mundo, también las noticias falsas, las teorías de conspiración circulan igual, y fíjense cómo ocasionan comportamientos que obviamente lindan con lo legal, ¿verdad? Que en este caso, este tipo de secuestros. El cuarto pensamiento que quería poner a disposición del grupo es que cómo la pandemia está desnudando las desigualdades socioeconómicas de diferentes lugares. Aquí en Estados Unidos se ha dicho que la pandemia, las muertes por esta pandemia, por este nuevo coronavirus, las muertes tienen un rostro negro y marrón, porque están afectando desproporcionadamente a la comunidad afroamericana y a la comunidad latina. ¿Por qué? Porque por su pobreza, por la desigualdad enorme que existe, ellos están mucho más expuestos al virus, no tienen el acceso necesario. La comunidad latina inmigrante que no tiene documentos se tarda en llegar al hospital y muere en las casas. Es decir, fíjense cómo esas desigualdades han sido desnudadas aquí en Estados Unidos. Lo mismo en el Perú. La razón por la que tenemos una cuarentena que hasta el día de hoy lleva 87 días y que no ha podido yugular el problema es porque son millones de personas que viven el día y que tienen que salir a trabajar y se infectan, obviamente. Entonces, eso es una realidad. Solo 38% de la gente en el Perú tiene una cuenta bancaria. Entonces, ¿a dónde le va a llegar el dinero que el gobierno le quiere dar? Casi el 48% de los peruanos no tiene una congeladora en la casa. 37% no tiene una refrigeradora. Es gente que tiene que salir día a día. Entonces, fíjense cómo esta pandemia ha desnudado al verdadero Perú, al Perú profundo, que no es el de las ciudades, sino es el de los pueblos jóvenes y el de la pobreza. Y por último, ¿qué viene después de esto? El mundo después de la pandemia. El mundo después de la pandemia va a ser diferente. Así como la pandemia de 1918 cambió el planeta en esa época, causando entre 50 y 100 millones de muertos, esta pandemia, hasta que no tengamos tres cosas, hasta que no tengamos un medicamento efectivo, hasta que no tengamos una vacuna efectiva y disponible para por lo menos 6.000 millones de personas, o hasta que 60-70% de la población del mundo no se infecte con este virus, nos va a hacer vivir en zozobra. El virus va a seguir circulando, va a seguir infectando gente en riesgo, gente mayor, gente con problemas en su inmunidad, va a seguir muriendo. No va a ser raro que de aquí a un medio año, un año, escuchemos, oye, ¿escuchaste que María falleció? Ay, no te creo, ¿y de qué? Del COVID-19. Va a seguir circulando. Entonces, para evitar eso, nuestra vida va a cambiar, el distanciamiento social va a ser la norma, el uso de mascarilla va a ser la norma también. Entonces, vamos a tener un mundo completamente diferente. En el trabajo, el teletrabajo, los medios de comunicación van a informar de este tipo de cosas que van sucediendo en las comunidades, de tal modo que yo creo que el mundo después de esto va a ser completamente diferente al que teníamos antes, hasta que no tengamos esos tres elementos que acabamos de advertir. Entonces, hasta 10 minutos de mi tiempo. Entonces, quedamos en esos 5 puntos que hemos puesto a disposición de ustedes, que son los que ya hemos mencionado. Bien, muchas gracias, Elmer, por estos apuntes. Ya tendremos oportunidad de ampliarlos. Y ahora Carmen, que nos va a dar una perspectiva histórica y además encuadrándola, bueno, claro, por supuesto, en la historia del Perú. Carmen, tú escribiste un artículo muy interesante sobre el rol, ¿no?, de políticos y de personas de la sociedad en situaciones de emergencia y cómo habían algunos que servidores, digamos, y otros que buscaban aprovechar, ¿no?, la situación para agendas personales. Bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco la perspectiva que ves. Bueno, primero que nada, buenas noches con todas las personas que están conectadas a través de las redes, agradeciendo al foro, agradeciendo a la Fundación Konrad Adenauer,
felicitándolo al doctor Huerta por acompañarnos. Es realmente un motivo de orgullo tener un médico peruano que nos va orientando, con el cual nos vamos, digamos, informando, ¿no?, de esta situación inédita en la historia de la humanidad, ¿no? Como dice el doctor Huerta, un virus prehistórico ha puesto a la humanidad en situación de peligro absoluto, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Esa omnipotencia que creíamos haber alcanzado con el desarrollo tecnológico y con todo lo que habíamos logrado, y viene este virus que ni siquiera tiene vida propia y nos pone en pausa, ¿no? Entonces yo creo que es motivo de reflexión, ¿no? Y quiero comenzar con esta frase de Ariel Dorfman que me pareció interesantísima, ¿no? Esta crisis es una prueba de fuego para nuestra especie. O sea, la especie humana en este momento está enfrentando como especie algo inédito, pero al mismo tiempo a través de la tecnología comunicada, este desafío inmenso, ¿no? Entonces, quisiera primero empezar hablando, digamos, en términos históricos, que estamos en un umbral, ¿no? Yo creo que estamos en este umbral, en este lugar un poco desconocido, dejando un pasado y avanzando hacia lo desconocido, o sea, hacia la incertidumbre total, ¿no? Nos ha puesto, digamos, el virus en una situación de incertidumbre total donde estamos asumiendo la precariedad humana, ¿no? La vulnerabilidad, la fragilidad de nuestra especie, que, digamos, con todo esto que habíamos logrado, lo habíamos olvidado. O sea, que el virus nos ha puesto en nuestro lugar. O sea, este no ente nos ha puesto en nuestro lugar. Y es algo para pensar, ¿no? Es algo para pensar realmente, ¿no? Una lección de vida, una lección que te devuelve, digamos, a lo que realmente eres y que si la superamos, probablemente aprendamos con humildad lo que realmente podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, porque digamos que hemos cruzado todos los límites, hemos transgredido, hemos entrado a espacios de la naturaleza que no debimos entrar, o sea que el hombre en este afán, digamos, de avanzar y de dominar, él mismo ha ido desatando estas fuerzas, ¿no? Entonces hay, digamos, una cooperación entre el virus y nosotros, o sea, y es algo que yo creo que hay que asumir, ¿no? No es algo que viene de afuera, sino que nosotros mismos hemos ido gestando esta situación de peligro absoluto. Entonces, en este umbral, digamos, en lo que yo pienso como historiadora, ¿no? Que cuando se hable de este momento, qué interesante, yo estuve ahí, ¿no? Es como yo estuve en la era del descubrimiento, yo estuve en la Reforma, o yo estuve en la Revolución Francesa, o sea, yo estuve en la pandemia, ¿no? Entonces, como historiadora, creo que estamos en un cambio de era, ¿no? Este cambio de era de nosotros dependerá hacia dónde vamos. Pienso mucho en la Revolución Francesa, lo que crea, lo positivo que crea, pero al mismo tiempo es la guerra, es la muerte. En el caso de la Edad Media, el tránsito a la Edad Moderna, que después viene el Renacimiento, el humano. O sea, vienen todas las cosas, digamos, de creatividad humana. O sea, cómo esto al ponerte contra la pared también saca del hombre toda su creatividad. Yo pienso que acá se dará, después de esto, como ocurrió con la Edad Media y la época de las grandes revoluciones, un cambio en la ciencia, ¿no? Un cambio en la manera como vamos a sociabilizar. O sea, después de que nos saquemos las máscaras, habrá otra manera de trabajo virtual, habrán otros trabajos. Sabe Dios lo que nos espera y lo que se está gestando, digamos, pero estamos en el umbral, ¿no? Y el umbral no sabemos, como dice el doctor, no sabemos el tiempo, puede ser 1 año, pueden ser 2, pueden ser 3, el virus puede mutar, la vacuna que se consigue de repente, digamos, funciona para una cepa, no sabemos. O sea, yo creo que esta incertidumbre es positiva si la tomamos, digamos, de una manera que nos haga reflexionar, ¿no? Porque vivir en la incertidumbre, digamos, es parte de la condición humana. Y a veces las cosas, la tecnología nos tratan de dar certezas que realmente son totalmente falsas, ¿no? Y esto se demuestra. Entonces, incertidumbre, cambios acelerados, derrumbe de todas las estructuras, ¿no? Esto es bien interesante. O sea, ¿qué cosa quedará? ¿No? Quedará lo que es sólido y el resto que no sirve se irá derrumbando, porque todavía esto, como muy bien también dice el doctor, estamos en el inicio. O sea, estamos realmente en los primeros 3 meses, no sabemos cuánto camino más el miedo y la muerte, ¿no? Estar frente a la muerte, ¿no? Que la conocemos, que sabemos que está ahí,
pero nunca la hemos tenido, digamos, con esa certeza tan profunda que en cualquier momento te puedes contaminar porque no sabes si está aerolizado, o sea, no sabemos cómo opera y qué maneras tiene, digamos, de penetrar en nuestro cuerpo, replicarse, ¿no? Porque es esta parte también como apocalíptica, ¿no? Toma tu cuerpo, lo secuestra, se replica y después tus mismas células comienzan a hacer el trabajo, digamos, de destrucción. Entonces, en este devenir de un nuevo orden mundial, que yo creo que ya habían adelantos, ¿no? O sea, si nosotros comenzamos a pensar el incendio en Australia, que fue terrible, o sea, millones de animales, de árboles. Anteriormente, todas estas decapitaciones de ISIS, ¿no? Que las estábamos viendo, digamos, en video, todo lo que ocurrió en Siria, lo que provocó o sea, era el horror, como diría el coronel Kurtz. O sea, hemos estado viviendo el horror por muchos años, ¿no? Esperando, digamos, a este gran final que ha sido este virus, ¿no? Entonces, conectándolo con nuestro bicentenario y un poco para irnos a algo, digamos, de reflexión histórica, ¿qué coincidencias siempre ocurren en el Perú? Que el cambio de era va a coincidir con la celebración del bicentenario y con una reflexión de lo que hemos hecho con esos 200 años de vida, ¿no? Es como que en tu cumpleaños te toca cambiar de era. Entonces, en ese cumpleaños tú vas a tener que reflexionar de todo esto que el virus ha desnudado, ¿no? La igualdad que se promete no existe. Digamos, ¿igualdad ante qué? O sea, cuando tú vas a un hospital y te mueres en la puerta porque no tienes, digamos, una salud pública que funcione, ¿no? Entonces, ¿cuál independencia? O sea, ¿de qué independencia estamos hablando? Si todavía estamos, digamos, muy buena parte de la población vive en situación de dependencia absoluta que lo obliga a dejar su casa y, digamos, arriesgar su vida para salir a trabajar. O sea, nosotros no tenemos, digamos, somos pocos los privilegiados que podemos teletrabajar, pero, digamos, una gran parte de la población tiene que salir a buscarse la vida, arriesgando la vida, ¿no? Porque está entre el hambre y digamos, morir por el hambre o morir por el virus. Entonces, una reflexión de esa naturaleza tan profunda justo en nuestro bicentenario, ¿no? O sea, ¿qué tipo de república agrietada tenemos, ¿no? Cuando se nos prometió la libertad, la igualdad, ¿no? Cuando se nos prometió la felicidad, ¿no? Que era un término tan de la Ilustración, o sea, ser felices. Y acá voy a un punto que me interesa porque se conecta mucho con la labor del doctor Huerta y con la labor de muchísimos médicos peruanos que en este momento están en la primera línea, que es, digamos, nuestros próceres, digamos, la generación de la independencia de los precursores. Hay un grupo importante de médicos, ¿no? Y estos médicos, que son, digamos, los que están alrededor de San Fernando, ¿no? Donde se hace, digamos, el primer anfiteatro, donde se hacen las operaciones, digamos, donde se hace toda la parte, digamos, de los cuerpos, de estar con la muerte misma, ¿no? O sea, el anfiteatro anatómico, que ayuda, digamos, 2 virreyes ayudan para que esto ocurra. Hay algo interesante que yo creo que nos devuelve al sentido más importante que este virus está, digamos, descubriendo, que es la república en su materialidad. O sea, un médico entiende el cuerpo y la materia, ¿no? Y probablemente en nuestros devaneos, que digamos han estado cruzados por la corrupción, han estado cruzados por la vallato, han estado cruzados por la traición de los que nos dirigieron, nos hemos olvidado de esta materialidad. O sea, que el ser humano para ser feliz, ¿qué cosa necesita? O sea, necesita salud, necesita una vivienda, digamos, digna, y necesita educación y alimentación. Eso es lo básico, ¿no? Y digamos, la promesa de la vida republicana debió haberse dirigido a eso. Y en estos 200 años han habido una cantidad de distracciones en las cuales se ha mezclado la ambición desenfrenada, la corrupción, la guerra, la egolatría, el interés personal, y nos hemos olvidado de lo básico,
¿no? Y digamos, el confinamiento en el que estamos nos está devolviendo a eso. O sea, porque cuando tú estás confinado, digamos, en tu casa, ¿de qué te preocupas? De lo básico, de la comida, de reflexionar sobre ti mismo, te devuelve a tu cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante el cuerpo-nación, la república como un cuerpo, ¿no? Y que de digamos, de esta tragedia que está viviendo y que hay países que la pueden, digamos, la pueden confrontar de mejor manera porque están mejor preparados, digamos, los gobernantes han despilfarrado nuestro dinero, o sea, que habría podido haberse, digamos, utilizado en una vivienda digna, porque yo creo que acá, hay un tema que a mí me interesa mucho, porque yo trabajo mucho el siglo XIX, que todavía en el siglo XIX se hablaba de un hogar para el Perú. O sea, cuando se estaba, digamos, construyendo la república, cuando todavía había ilusión, ¿no? Cuando todavía había optimismo, digamos, la idea era construir un hogar para el Perú. Y lo que estamos ahora viendo es que hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad de tener un hogar. O sea, un hogar, digamos, en 10 metros cuadrados viven 8 personas. O sea, ¿qué tipo de hogar puede ser eso, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pero que se queden en su casa, ¿en qué casa? ¿En qué condiciones? ¿No? Entonces, esas reflexiones, digamos, de la República en sus fundamentos materiales, yo creo que va a ser la gran tarea que nos va a quedar después de que esta plaga termine. Y otra, y acá termino, no sé cómo voy de tiempo, digamos, otro desafío pendiente, que yo creo que los peruanos todavía no lo podemos hacer, es el trabajo en equipo. Es el trabajar con los que no necesariamente coinciden absolutamente contigo, con los que piensan diferente. Porque, digamos, el desafío que nos viene para construir o para reconstruir o para refundar esta república va a necesitar de diferentes perspectivas. Y ese es el mundo que se viene. O sea, el mundo, digamos, en que las diferentes perspectivas van a poder comenzar a construir ciencia, ¿no? A construir salud, a construir educación de calidad, ¿no? Entonces, digamos, por un lado tenemos pendiente el desafío de lo material, de la construcción de la infraestructura. O sea, hemos construido tonterías, o sea, el gasoducto, y ahí están los tubos tirados, y tenemos que pagar millones y digamos, otros han venido a decirnos lo que teníamos que hacer con nuestro dinero. O sea, hemos sido, digamos, colonizados económicamente, hemos sido colonizados en cómo construir lo que se necesita para este hogar, ¿no? Es como un extraño que venga y te diga, digamos, qué tipo de sala o qué tipo de silla o qué tipo de cama. O sea, hemos abierto la puerta a los desconocidos, que encima eran unos ladrones, para que ellos definan nuestro proyecto nacional. Entonces, yo creo que esta situación en la que estamos, porque estábamos saliendo, digamos, el virus ha entrado cuando nosotros estamos en toda la discusión sobre la corrupción. O sea, estábamos, digamos, en la discusión sobre el Lavallato, estábamos descubriendo todo lo que había ocurrido, cómo nos habían estafado, cómo los presidentes uno tras otro, digamos, habían traicionado la dignidad de la presidencia de la República, o sea, habían humillado a la nación. En esa discusión estábamos, cuando ha llegado el virus. Entonces, probablemente habría que juntar las dos discusiones, ¿no? Y tratar de ver de que esto no puede volver a ocurrir, que no pueden volver a llegar a nuestra casa y a decirnos qué cosa es lo que necesitamos y crear, y acá termino, que yo creo que es algo que los peruanos nos rehusamos a hacer, un instituto de planificación. O sea, tener, digamos, planes de quinquenales, de 10 años, de 20 años, qué tipo de salud, qué tipo de hospital, cómo va creciendo la población. O sea, todo eso lo hemos perdido de vista, digamos, ¿no? Entre la guerra, la corrupción, las ambiciones personales, y se ha perdido, digamos, un elemento fundamental y que yo pienso que el Bicentenario y la reflexión sobre los 200 años puede volver a traer a la mesa, que tiene que ver mucho con la salud pública, es la idea del bien común. Que, digamos, después de este virus,
mi bienestar depende del bienestar de los otros. O sea que ya no podemos pensar en términos de que yo me salvo acá, porque acá nadie se salva. O sea, si hay una salud pública de calidad, este tipo de situaciones van a poder enfrentarse. Digamos que la plaga, como decía la novela de Camus, la plaga va a regresar. O sea que en 20 años vendrán otros virus, pero nos encontrarán más fortalecidos a nivel interno, y yo creo que en el sentido de más cohesionados, ¿no? Porque yo creo que esta permanente pelea, esta permanente destrucción del otro, es lo que también nos ha debilitado internamente y ha permitido que vengan los piratas de diferentes nacionalidades y que constantemente, digamos, pongan en peligro nuestra esencia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo creo que el bicentenario y la situación de cambio de era van a poder permitir, y que, digamos, si tenemos la lucidez y la mente clara, podríamos, digamos, construir o reconstruir esta república para que en 100 años, los que vengan en 100 años, tengan el orgullo de decir, en ese cambio de era se construyeron unos cimientos para enfrentar este nuevo desafío y hacerlo todos unidos como peruanos, ¿no? Y eso como historiadora me gustaría que quedara como legado. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por estas palabras, que efectivamente nos dan una perspectiva histórica y, ¿verdad? Estamos, si pues recordémoslo una vez más, estamos con el bicentenario encima, ¿no? Tenemos ya varias preguntas que nos están llegando del público. Obviamente tienen que ver algunas con el tema de la estrategia para salir de esto, ¿no? Y bueno, y esto está un poco relacionado también con los vaivenes que estamos notando en cuanto, por ejemplo, a lo que son los medicamentos adecuados, ¿no? La propia OMS, ¿no? Que a veces no entendemos muy bien hacia dónde quiere ir. Elmer, ¿qué nos puedes decir al respecto? Más allá, por supuesto, de algunas reacciones un poco fuera de foco, como la de quitar el financiamiento a la OMS, pero digamos, ¿qué se puede hacer frente, efectivamente, hay un desconcierto, ¿no? Frente a las diferentes, tal vez, digamos, diferentes soluciones posibles frente a la pandemia, y tal vez porque simplemente es una pandemia que la estamos descubriendo en el camino, en vivo y en directo, si se quiere. Así es, Francisco. A ver, mira, con respecto a la parte médica propiamente dicha, ¿verdad?, de la pandemia, tenemos que entender contra qué estamos luchando. Yo creo que todos conocemos perfectamente la diferencia que hay entre un virus y una bacteria, que yo en mis programas de radio digo que es la misma diferencia que hay entre un caramelo de menta y un gato. ¿Quién puede confundir un caramelo de menta con un gato? Bueno, esa es la misma diferencia que hay entre un virus y una bacteria. Los virus, hasta ahora, en su, digamos, en la lucha contra los virus, no tenemos éxito. No hay ni una sola enfermedad viral hasta este momento que sea curable. En cambio, con bacterias, tenemos los antibióticos desde hace más de 70 años y las hemos estado mal utilizando a los antibióticos. Por eso que ahora tenemos ese problema de la resistencia bacteriana. Entonces, fíjense cómo esta pandemia, ocasionada por un virus, nos coge en un momento en el que la ciencia no ha podido desarrollar medicamentos antivirales efectivos. Entonces, al no tener medicamentos antivirales efectivos, lo que nos ha tocado es tratar de hacer dos cosas. Uno, ir con lo que es el descubrimiento natural en tiempos de no pandemia de cómo se desarrolla una medicina. Es decir, ir al laboratorio, buscar sustancias químicas que más o menos sean activas, luego que hemos encontrado una o dos de esas sustancias activas, exponerlas a células para ver cómo va, exponerlas a animales, que demora el tiempo para ver cómo las exponemos a los seres humanos, y eso nos demora meses. Pero no podemos tomar meses cuando la gente está muriendo todos los días. Entonces, ese camino, que es un camino, digamos, científico en tiempo de no pandemia, ha sido cambiado por otro concepto, que es, mientras esperamos las investigaciones, ¿por qué no usamos esta sustancia que por lo menos ha demostrado algún tipo de actividad?
Y así hemos caído entonces en la famosa hidroxicloroquina, en la ivermectina, en el remdesivir y otros medicamentos que muchos científicos y el público en realidad y los medios de comunicación empujan para que se usen, a pesar de que no han sido estudiados de la manera científica que esto merece. Entonces, esa es la parte médica. No tenemos medicamento, estamos usando en muchos países sustancias químicas como la ivermectina, la hidroxicloroquina, que a pesar de no haber demostrado científicamente que sean efectivas, se están usando porque la filosofía es algo hay que dar, no hay que dejar que la gente muera con esa falta de esperanza. Eso por un lado, una parte médica. En la otra parte, Francisco, que pones en el tapete, es lo de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hay que entenderla qué es en su base, en su esencia, que obviamente fue fundada después que se fundó las Naciones Unidas y como digamos, la Organización Mundial de la Salud es un ente doble, tiene dos caretas. Una careta es científica. Y esa careta científica la hace porque tiene el poder de convenir, el poder de juntar a las mejores mentes científicas del mundo. La OMS las puede convocar para que estos entes se expresen y den su opinión con respecto a temas puntuales de ciencia. Esa es una cara de la Organización Mundial de la Salud. Y la otra, que es tan importante, es la cara política. La Organización Mundial de la Salud es un ente político. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, al ser político, tiene que jugar con la política y todos sabemos cómo la política puede tener tantos caminos, tantos devenires, que es imposible entenderla. Entonces, eso es lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud. Ha sido acusada de defender a China políticamente y probablemente sea cierto. Cuando ya todos los países estaban empezando a suspender los vuelos de avión, porque esa era la manera de luchar contra la pandemia, la OMS, siguiendo probablemente el Consejo de China, decía no hay que suspender los vuelos. Entonces, han habido muchas de este tipo de contradicciones que nos muestran realmente la cara de la OMS. Y desde el punto de vista científico, ya el último problema que ocurrió con este gran estudio que se publicó hace 2 semanas, que ha sido retractado de 2 revistas médicas, también nos habla que tiene problemas de organización científica, la Organización Mundial de la Salud. Ojalá, como dijo Carmen, que de todo esto salgamos bien. Y en mi entender, la OMS es una organización esencial para la humanidad. Lo es. Nos ha ayudado a que la viruela ya no esté en el mundo, nos ayuda mucho con los programas de vacunación, lucha contra enfermedades infecciosas. Entonces, esto es como una especie de tener a un padre, a un abuelo que de repente se porta mal, entre comillas, con nosotros, pero ¿qué? Porque un padre se porta mal o un abuelo se porta mal, ¿lo vamos a borrar de la familia? Yo creo que eso merece una reflexión. No está como para que la OMS sea borrada de la familia. Me parece que merece, y ellos mismos ojalá que se empiecen a reorganizar, pero esas 2 caras de la OMS van a continuar, que son la cara científica y la cara política. Gracias, Elmer. Acá también una pregunta para Carmen. Tú has hablado de los cambios que se pueden producir. Veo algunas preguntas de personas que están un poco, pero ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Qué se tiene que hacer para cambiar después de esto, a partir de esta pandemia? ¿De qué manera podemos cambiar? Bueno, yo creo que ya se venía trabajando temas de ciudadanía, ¿no? Digamos, ya el concepto de ciudadanía ya desde hace varios años se ha instalado, digamos, en el imaginario de los peruanos, ¿no? Lo notas incluso en los niños, ¿no? Que están hablando de que yo soy ciudadano, tengo derechos. Entonces, ¿cómo construir ciudadanía, ¿no? Porque siempre, digamos, se demanda del Estado, que por supuesto es un Estado que tiene una serie de carencias, ha estado, y no vamos a entrar, digamos, en un análisis histórico, pero desde hace cuántos años, digamos, es un Estado que vivimos al vilo, o sea, que vivimos al filo de la navaja, ¿no? Con este Estado, que las encuestas, que sube, que baja, que el presidente, que lo vacan, que la segunda vacancia. Entonces, esa ha sido nuestra historia de hace poquísimo tiempo, ¿no? Pero paralelamente a ese Estado que yo creo que se tiene que reformar, o sea que, digamos, la gran tarea que le queda, digamos, cuando pasemos esta peste,
es una reforma estructural del Estado. O sea, un Estado que sea eficiente, que pueda, digamos, llevar el bono a quien lo debe llevar, o sea, en esos términos de eficiencia, en términos, de, digamos, de tener a tu población censada, a saber dónde están, cómo llegar a ellos. O sea, este Estado no llega, no puede llegar a la costa. Tú te puedes imaginar a la sierra o a la selva. Entonces, lo que se demanda es un cambio, digamos, en la estructura, así como la Organización Mundial de la Salud, que probablemente demandará un cambio estructural, porque una organización que se politiza olvida, digamos, su misión esencial, que es crear ciencia, que es, digamos, promocionar a la ciencia, que es llevar la ciencia, y ya, digamos, ese es el problema de la política, pues la política distrae a los científicos de su trabajo, ¿no? Y yo creo que en el caso del Estado peruano demanda una gran transformación, y yo creo que en el caso de que debe cambiar, digamos, un servicio público de calidad, es un servidor público que se sienta honrado de ser servidor público. En la mañana estaba viendo, y realmente conmovedor, esta brigada sanitaria, digamos, de médicos y enfermeras que estaban saliendo para Talara, ¿no? Que, digamos, es una zona que en este momento está demandando la presencia del Estado. Digamos, impecables en sus declaraciones, que ellas, digamos, anteponían el servicio y su profesión que aman, a lo que su familia podía tener temores. Ahí en la televisión le decían a sus hijos: ustedes estén tranquilos, yo voy a cumplir con mi deber, me voy a cuidar. Ese es el servicio público que requiere el Perú. O sea, un servicio público bien pagado, con dignidad, y esto se puede trasladar a todos los ámbitos, o sea, profesores, policías, militares, o sea, ennoblecer el servicio público. O sea, yo creo que ahí esa es una tarea fundamental de cambio, ¿no? ¿En qué podemos cambiar? En eso. O sea, si tú eres servidor público, ennoblece tu profesión, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la ciudadanía, ¿no? Que el peruano siempre piensa en términos de derechos y no piensa en términos de obligaciones, o sea, de deberes, ¿no? Y tu deber es, digamos, no ocupar el lugar de los demás, o sea, no que la mañana unos vecinos estaban protegiendo, digamos, su cuadra, porque llegaban y se las ensuciaban, o sea, digamos, términos de disciplina personal, que ya viene, digamos, de un trabajo personal, que yo creo que el confinamiento te puede ayudar a replantear cómo es tu sociabilidad, cómo es tu trato diario en un microbús, en un paradero, en una luz verde, ¿me entiendes? O sea, hábitos, ¿no? Son hábitos. Yo cuando estaba en el colegio, yo llevé educación cívica, que yo creo que es un curso que ya no llevamos, o que ya no se lleva en los colegios, ¿no? Y en la educación cívica justamente te enseñaban eso: cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos, cómo te debes comportar, las gracias, o sea, una manera cívica de comportamiento. Yo creo que eso, las personas que preguntan, ¿y cómo debo cambiar? Pregúntate a ti misma cómo es tu relación diaria con tu vecino, con tu compañero en el trabajo, y en esos pequeños actos, parece mentira, ¿no? Y es volver, digamos, a lo básico, a lo que yo hablaba de estas bases materiales, ¿no? Que a veces estamos encantados en las grandes ideas, en los grandes abstractos, ¿no? Y yo creo que la república se construye en el día a día, en esta cotidianidad, ¿no? Ahora que estamos todos confinados, estamos viéndole la cara 24 horas del día a la misma persona, o sea, hay patrones de comportamiento, de buenas maneras, de educación, y yo creo que eso también lo tenemos que recuperar, ¿no? Y que en el Perú se ha perdido desde hace 20 años ese sálvese quien pueda, ¿no? Lo vemos todos los días en las calles. Entonces, yo creo, hace poco una persona le estaba tosiendo a la otra simplemente porque le preguntaba, no sé si lo vieron en la televisión, pero era una manera de agredir, era toserte en la cara. O sea, digamos, se ha perdido totalmente la proporción de que es la convivencia social, ¿no? Ahora que ese término nuevamente ha sido incorporado por el presidente. O sea, ¿cuáles son las reglas de la convivencia social, ¿no? Y es algo que hay que comenzar a trabajar en los colegios para poder tener, cuando esto termine, una mejor manera de relacionarnos, ¿no? Entonces ese sería, digamos, mi consejo pequeñito
revisa cómo es tu comportamiento diario con tu vecino, con tu amigo, y de ahí comienza a trabajar, digamos, relaciones mucho más complejas, ¿no? Mucho más extensas. De acuerdo. Elmer, acá hay preguntas también que tienen que ver con las políticas públicas de salud, que efectivamente es algo que ha salido a la palestra, sobre todo el tema de esto del Estado, una especie de retorno al Estado para poder, digamos, atender estas deficiencias, ¿no? En materia de salud en el Perú, que, bueno, ya se habla bastante de eso, pero si tuvieras que resumir en materia de políticas de salud, ¿qué cosa tendría que hacerse? A ver, excelente pregunta, Francisco, y como para reflexionar. Eh, Muchas veces en nuestras, digamos, reacciones diarias de cuando vemos los muertos en Iquitos, cuando no hay oxígeno, cuando las colas en los hospitales son interminables, cuando no hay acceso, nos airamos y decimos, pero ¿cómo puede ser posible esto? Y olvidamos algo muy importante, es cómo estábamos antes de esta pandemia, cómo estábamos, cómo era nuestro sistema de salud. El sistema de salud que teníamos antes de esta pandemia era el sistema en América Latina que menos dinero recibe como proporción del Producto Bruto Interno. El promedio en la región está alrededor del 6%. En Perú tenemos 3.3%, solamente por encima de Venezuela, que recibe el 0.8%. Uno. Segundo, tenemos un sistema de salud completamente centralizado, en el que todo está en Lima o en las grandes capitales, en Trujillo, en Arequipa, en Chiclayo, pero de allí no existe lo que se llama un desarrollo primario de la salud. Entonces, esto es como que cuando ahora que estamos en pandemia y estamos en esta crisis y los fallecidos están aumentando y los servicios de salud no se dan abasto, yo he hecho una comparación el otro día en la radio que va más o menos así. Imagínate que te llevan a ti, Francisco, a Tumbes y te dicen, señor Francisco, quiero que usted maneje este carro y que lo lleve de Tumbes hasta Tacna. Muy bien. Y dice, quiero ver el carro, y ahí está. Es un Chevrolet de 1954. Y tú dices, pero ¿cómo voy a llegar con esto a Tacna? Pero señor, fíjese, las llantas están más o menos nuevas, arranca el carro, ha sido afinado, wow, ok. Y empiezas a manejar tu carro y pasas, es cierto, desde Tumbe, pasa por Piura, pasa por Trujillo, pasa por Huacho y ya pasaste Lima. Y cuando estás en Ica, el carro se planta. Y entonces vienen quienes te empujaron a hacer esta aventura y te dicen, es usted un incapaz. ¿Cómo no ha podido llegar? Entonces dices, pero mire lo que usted me ha dado, señor. Tengo un Chevrolet del 54. Bueno, ese es nuestro sistema de salud. El sistema de salud que tenemos en el Perú se ha quedado en los años 50 para la gran masa de peruanos, para el pueblo. En el Hospital Goyeneche, en Arequipa, cuando ocurrió este problema de que en el Perú estaban escaseando las incubadoras para los bebés, los médicos nos dijeron en los programas radiales, en RPP Noticias, de que en la sala de operaciones todavía tenían equipos que usaban desde los años 50 y 60 y que los esterilizaban y esos eran los equipos que usaban. Entonces, reflexionemos qué sistema de salud es el que está enfrentando esta pandemia. Es un Chevrolet de 1954 luchando contra un virus del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que, en mi entender, se tendría que hacer? Yo creo que si de esto sacamos 3 cosas, podríamos empezar un camino diferente. Uno es que se asigne más dinero como proporción del Producto Bruto Interno a la salud para ponernos al día con otras naciones vecinas. Uno. Segundo, es de que unifiquemos el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud completamente atomizado, con grupos que tienen sus propios sistemas de salud, que la Marina tiene su propio hospital y su propio sistema de salud. Cada una de las fuerzas militares las tiene.
Tenemos eSalud, que es para los trabajadores. Tenemos el MINSA, tenemos el SIS ahora que está agrupando a millones de personas pobres. Tenemos los seguros privados. O sea, está completamente atomizado. Si lográramos trabajar para hacer un solo sistema de salud, sería realmente muy importante. Y tercero, tiene que ver con algo que es básico y elemental, que es el cuidado primario de la salud. Y siempre pongo este ejemplo cuando hablo en los programas de la radio, que es el que tiene que ver con las declaraciones del alcalde de San Juan de Lurigancho y el año pasado el alcalde de una ciudad de mi tierra, que es el Callejón de Huaylas, el alcalde de Yungay, que quería un hospital grande en Yungay, igual que el alcalde de San Juan de Miraflores, que quiere un hospital para San Juan de Lurigancho, que tiene 1,5 millones de habitantes. La pregunta es, si ponen un hospital en Yungay o si ponen un hospital en San Juan de Lurigancho, ¿cuánto tiempo va a tardar para que este hospital se vuelva obsoleto? Para que se vea inundado de gente, que tenga que hacer colas para ser admitido a ese hospital desde las 5 de la mañana todos los días. Probablemente un mes después que se inaugure, ya está completamente inundado. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, ya sea en Yungay, o ya sea en San Juan de Lurigancho, en Breña, o en Caravelí, en cualquier lugar de Perú, un sistema de postas médicas, un sistema de servicio periférico de salud, bien equipado, bien estudiado, con lo básico que deba tener una posta médica, con el personal que atienda de 7 de la mañana a 7 de la noche, bien remunerado, que algunos de estos lugares atienda 24 horas y 7 días a la semana, de tal manera que la gente ya no tiene que ir al hospital. ¿Por qué? Porque hay un dato básico y esencial que es cierto en todo el mundo. ¿Cuál es? Que 85% de los problemas de salud que afectan al ser humano se pueden resolver en un sistema primario de salud con un doctor de medicina general. 85%. Los dolores de cabeza, las diarreas, las bronquitis, los dolores qué sé yo, todo eso se resuelve al sistema periférico. Entonces, ¿por qué no construir, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, que quieren construir un hospital para 1,5 millones de personas, que mapeen ese distrito y que digan, mira, según lo que hemos mapeado, en realidad se necesitarían construir 320 postas médicas en este distrito. Exacto. O 200, o 400. Y se hace el presupuesto y cada barrio de ese distrito tendría una posta médica equipada con el personal de salud y la gente tendría acceso en su vecindario a ese sistema de salud primario. A ese modelo tenemos que llegar en el Perú. Es decir, que dejemos de considerar al hospital como la gran catedral y como la única solución a los problemas de salud y que dejemos de escuchar que los políticos en sus campañas lo único que hacen es ofrecer un hospital para cada provincia. Mejor quisiéramos que ofrezcan decenas de postas médicas para cada provincia. Yo creo que esas 3 cosas, más dinero del PBI, número 2, un sistema unificado de salud y una reorientación del sistema de salud al sistema primario, yo creo que son cosas que podríamos sacar de esta pandemia, Francisco. Gracias, Elmer. Otra pregunta para Carmen. Hay preguntas que tienen que ver, obviamente, con la política y este momento, ¿no? Tú que has estudiado, por supuesto, tu especialidad en gran parte es la guerra con Chile. Si tuvieras que hacer un paralelo entre, digamos, el comportamiento de la clase política, por llamarlo de alguna manera, en una situación límite como la guerra con Chile y la actual, donde vemos, por ejemplo, bueno, como tú decías, todavía hay polarización, la actuación del Congreso. ¿Hemos aprendido algo respecto de lo que pasó en la guerra con Chile frente a un momento de emergencia? Sí, y quisiera un poco retomar lo que estaba diciendo el doctor Huerta, ¿no? Que yo creo que estos hospitales catedrales también de alguna manera reflejan esta necesidad de médicos obispos, ¿no? Que digamos hay una especie de feudos, ¿no? Entonces, como estas entidades se convierten en feudos, no quieren descentralizar en 100 postas, o sea, 100 postas le quitan este poder absoluto al obispo, que es el que determina, recibe los fondos, entonces se ha politizado digamos, la profesión,
¿no? Y hay que decirlo con todas sus palabras, aunque duela, aunque digan que no, que así no es, pero claramente se ve una politización, digamos, de la profesión, y eso los aleja de decisiones científicas. O sea, lo que está ocurriendo, digamos, en la OMS se está reflejando, digamos, a nivel micro en lo que sería nuestro sistema médico, ¿no? De que hay más unas decisiones políticas que totalmente te trastocan tus decisiones, digamos, científicas, que son en beneficio de los demás al final, ¿no? Y voy a dar un ejemplo, yo como chalaca, yo soy de Bellavista, pero digamos punteña de corazón, porque cuando tenía poco tiempo de nacida me llevaron a la punta. Lo que ha ocurrido, y por eso que no sé si es tan, por supuesto que se necesitan más recursos, que el gasto público, digamos, le ha dado poquísimo dinero digamos, a la parte de sanitaria, ¿no? A la parte de medicina, de salud pública. Pero también cuando los recursos llegan, son totalmente mal utilizados. Entonces, por el lado, digamos, del digamos, políticas también, ¿no? Y estaba viendo el ejemplo, que es un ejemplo, digamos, dramático, de los 11 millones de soles que ha gastado la región del Callao en un hospital itinerante de primera generación, y que ahora ha sido transformado en oficinas. O sea, se le cedió a un obispo médico para que él controlara esta infraestructura extraordinaria que había llegado no sé de qué país, con todo de punta. Las camas están dobladas y metidas en un depósito. 11 millones de soles de los contribuyentes peruanos, mientras que en el Callao, cuando ha estado bueno, ahora todavía sigue, digamos, la pandemia explotando, no habían camas. O sea, digamos, los hospitales tradicionales del Callao estaban en un estado catastrófico, mientras que este hospital de 11... Entonces, ¿qué pasa cuando el dinero llega, se toma la decisión, pero hay una ineficiencia absoluta de los médicos que están politizados y que ahora ellos quieren tener, digamos, sus oficinas administrativas, y ellos toman las decisiones, ¿no? Entonces, tiene que haber, digamos, una descentralización centralizada, ¿no? Que al final alguien determine y que esté monitoreando qué está pasando con el dinero de estos 11 millones. Dime, ¿qué pasó con esos 11? Nadie se entera. Están ahí los equipos para tomar radiografía. Todo en cajas, metido en depósitos. Y solamente nos enteramos porque la prensa va, digamos, y comienza a investigar. Entonces, digamos que acá hay un tema de planificación central, digamos, y no quiero asustar porque no quiero que piensen que quiero un sistema, digamos, de stalinista, ¿no? Yo soy una liberal, pero digamos, tiene que haber un seguimiento de dónde el Estado pone su dinero y cómo esto está redundando en beneficio de la población. Entonces, el gobernador del Callao, Alex Curi, tomó la decisión, después le entregaron ese hospital a algún amigo del doctor Moreno, y la población no salió beneficiada de esa inversión de gasto público que venía de este 3.5 al que menciona. Entonces, hay una combinación de factores. No solamente es que el Estado no dé, sino cuando se le ocurre dar, digamos, en demasía, el dinero no va donde debe ir, ¿no? Entonces, tiene que haber un seguimiento. Y respecto a lo de la Guerra del Pacífico, te contestaría igual. O sea, ¿por qué no se toman las decisiones militares adecuadas? Porque Nicolás de Piérola tiene miedo que los generales puedan empoderarse, digamos, con decisiones adecuadas y lo saquen a él del poder. Entonces, las decisiones estratégicas militares no se hacen en función de ganar la guerra, sino no de perder poder el presidente, en este caso Nicolás de Piérola. Y una sociedad que estaba totalmente dividida, o sea, que mientras que se estaba peleando, no le daban a Miguel Grau, digamos, él pedía los torpedos, benditos torpedos, y mandaba cartas. Entonces,
hay toda una, digamos, ¿cómo podríamos llamar? Una especie de delirio político permanente, un faccionalismo, una lucha por el poder, que no nos deja tomar decisiones importantes, ¿no? Y yo creo que la Guerra del Pacífico es un buen ejemplo de desorganización. O sea, esa guerra se pierde por desorganización. O sea, no se pierde porque los peruanos no quieran al Perú, no sean patriotas, sino que era totalmente, o sea, yo cuando veo a veces la desorganización que se da con la pandemia, me pongo a pensar en la Guerra del Pacífico. Siempre pienso y digo, probablemente este era el escenario, órdenes contra órdenes, y digamos, regimientos completos que no entran al campo de batalla, porque no, ¿me entiendes? Entonces, hay todo un tema de, primero, eficiencia. O sea, la eficiencia te la da el pensamiento científico. O sea, la eficiencia te la da trabajar en equipo, sentarte y decir, este va a ser ¿cuál es el plan? ¿No? Y digamos, hay muchos planes que están respondiendo a la lógica del poder y no están respondiendo al beneficio de todos, al bien común, ¿no? Y yo creo que ahí está uno de nuestros nudos, es ese. O sea que ahí el médico no funciona por dar digamos, el servicio, sino que él se empodera al tener ese pequeño hospital que él está manejando como si fuera su reino. Y en ese sentido, no nos hemos republicanizado, porque seguimos teniendo pequeños reinos, tipo Juego de Tronos, en el que todos están peleando, y al final, digamos, los que pierden son la ciudadanía que no recibe, digamos, los servicios que necesita, ¿no? En ese momento. Entonces seguimos con el espíritu, seguimos con la mentalidad, digamos, de faccionalista de la Guerra del Pacífico. Ok, Elmer, ya tenemos algunas preguntas que son más técnicas, pero en fin, este tema del sistema de rastreos, ¿no? El sistema de rastreo a través de celulares que están levantando polémica a nivel mundial, ¿no? En todas partes. Yo estaba leyendo la prensa francesa, se ha implementado, pero parece que no mucha gente lo está utilizando a través de una app, ¿no? Y se está hablando también de hacer algo parecido acá en el Perú. ¿Cómo ves eso? A ver, el concepto científico es de que es importante, y eso es algo que me parece que en el Perú no ha sido bien desarrollado, y esa es una de las razones por la que, a pesar de una larga cuarentena, todavía tenemos tantos casos positivos. La base científica de eso es de que es importantísimo descubrir al infectado. Es muy importante descubrirlo. Y una vez descubierto el infectado, es importante contactar a todas las personas con las que esta persona infectada ha estado en los últimos 15 días. Y luego identificadas, buscarlas y hacerles la prueba y hacerles un cuestionario para saber también con quién han estado. Eso se llama el seguimiento y la identificación del caso y sus contactos. Entonces, la manera clásica de hacerla es la que han hecho en muchos países del mundo, en la cual simplemente cuando se descubre un caso positivo, un voluntario o una persona pagada, y se calcula que en el Perú se hubieran necesitado por lo menos 1.500 de estas personas para que se sienten con cada uno de los infectados y le digan, bueno, don Pedro, usted tiene el virus, deme la lista de todas las personas con las que usted ha estado en los últimos 15 días. ¿Todas? Sí, todas. Y don Pedro recuerda y da 10, 20 nombres. Y a cada una de estas 10 o 20 personas que dio don Pedro, estos voluntarios o estas personas asalariadas contactan y las visitan y les hacen la prueba y les hacen el mismo cuestionario, y de esa manera se yugula la infección. Entonces, ese es el método clásico, el teléfono y el cuestionario y el visitarlos. Pues entonces ahora, en esta época globalizada y tecnológica, se han inventado estos sistemas en los cuales un simple teléfono celular, a través del Bluetooth, puede, si tú lo autorizas, por eso decía Francisco que mucha gente no activa ese mecanismo, tú autorizas, ¿para qué? Para que tú, si estás frente a otra persona que también autorizó lo mismo y que es positiva, cuando tú te acercas, tengas una alarma en tu teléfono que te diga, cuidado, la señora que está allí tiene el virus, no se acerque mucho. Entonces, eso obviamente ya entra con las libertades individuales, tiene que ver con la aceptación o no de cada persona, pero y hay dos maneras de hacerlo. Una, la que ha hecho Francia, la que se quiere hacer en Estados Unidos, pero que no va a volar
que tiene que ver con la libertad individual. La gente no va a querer hacerlo aquí en Estados Unidos y hay muchísima gente que ha dicho que no lo va a hacer porque hacer eso es infringir en su libertad individual, o estados como China o como Corea del Sur, en los que es obligatorio y simplemente tienes que activar tu teléfono porque es parte de lo que el Estado quiere que sus habitantes hagan. Entonces, no sé, es una cuestión que tendría que estudiarse y determinarse, Francisco, si en el Perú se quiere seguir ese modelo o no de activar los teléfonos celulares para que te avisen o no. Pero también, si se hace y estás la persona positiva, de eso no se trata tampoco, te cuidarás un rato tú, pero ¿quién ha seguido a esa persona positiva? Sus contactos han sido o no entrevistados, etcétera. Esa es la parte que no hemos desarrollado en el Perú. De acuerdo, Elmer. Carmen, tú hablaste del tema del Hospital El Callao. Me preguntan a propósito de eso, y también es algo que de alguna manera también tocó Elmer. ¿Qué hacemos con la descentralización? Tenemos que corregirla. Ya hay muchas críticas y también la pandemia ha revelado precisamente una serie de deficiencias. ¿Qué hacemos? Bueno, antes también para conectar con el comentario del doctor Huerta, en el caso de Bicentenario está trabajando un voluntariado, ¿no? Hay un voluntariado de 5.000 jóvenes que están muy atentos, digamos, con personas de la tercera edad, ¿no? Para ver cuáles son sus necesidades. Un poco en esta idea de servicio y de construcción de ciudadanía, pero por otro lado, digamos, en el sentido de lo que estaba comentando, ¿no? ¿Hasta qué punto esto nos puede llevar a un mundo del gran hermano, ¿no? Que esa es otra de las discusiones que han surgido, digamos, a raíz de lo que ha implementado China. Bueno, en China ellos ya tenían controladas a las personas, dónde iban, qué cosas leían desde antes. O sea, digamos, ellos simplemente han puesto un layer más de lo que ya era un sistema, ¿no? De la que hay un sistema de control, mientras que por el lado nuestro, digamos, de sistemas más democráticos, de democracias occidentales, lo que habría también que poner como tema de reflexión es cómo preservar a la democracia, ¿no? Después de una intervención del Estado en todos los niveles de tu vida. Bueno, vemos que en el caso de Latinoamérica eso no es posible porque las cuarentenas, por supuesto que no funcionan, y ahí te das cuenta que el Estado no tiene tampoco el poder que tiene en otros lugares del mundo, pero digamos la discusión en torno a la democracia y al tipo de democracia que queremos probablemente va a ser parte también del debate, ¿no? Ahora, respecto al tema, digamos, de la descentralización, o sea, la descentralización sin control, que probablemente es parte del pacto político, ¿no? Yo te dejo, ¿no? Tú manejas tus fondos, no me molestes, tú ten controlada tu región, ¿me entiendes? Es un toma y daca que tampoco va en beneficio de la población, ¿no? Porque hemos visto, digamos, en el caso de Ancash, ¿no? Acá el doctor es de la región, o sea, un escándalo lo que pasó en Ancash. O sea, el dinero se tiró, el canon. O sea, ahora esos han sido, digamos, los años de las vacas gordas. Lo que ha pasado con el dinero del canon en el Callao, lo que ha pasado con el dinero del canon en todas las regiones, es escandaloso. Por eso que yo digo que no solamente es el Estado, digamos, que restringe, sino que en el momento que llegan los fondos, no hay equipos. O sea, no hay equipos, digamos, constituidos en las regiones con planes de desarrollo regional, y ahí por eso que veíamos el monumento a la hamburguesa, el monumento al cuy, la piscina olímpica en sitios donde no había la población. Entonces, digamos, esa locura de recibir el dinero sin antes no haber pasado, digamos, por un proyecto que haya pasado por diferentes filtros, ¿no? Y yo creo que esa ha sido, pues, la corrupción que, digamos, se extendió a nivel nacional, y que acá no podemos decir que, digamos, que Lima se quedó con todos los recursos, porque Lima distribuyó. El tema es qué pasó con esos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que en el sentido, yo estoy muy de acuerdo con este sistema de postas. O sea, la posta y no el hospital faraónico es la solución, ¿no? Y servidores públicos médicos que digamos, tienen un servicio parecido a lo que antes era CESIGRA, ¿no? Que van y sirven
como parte, digamos, de su labor de conocimiento, de una medicina del día a día, ¿no? Lo que es el doctor, digamos, este médico que tiene, ¿cómo se llama? Estos médicos que tienen una consulta amplia, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman los? El médico primario de cabecera. El médico de cabecera, ¿no? Entonces, que el médico peruano en su primer año, y eso también tendría que ser un plan, digamos que tendría que aunar los esfuerzos de la universidad, en su primer año sale a la posta, estas postas que están muy bien equipadas, que tienen pues toda la tecnología, y él ahí aprende y va llevando la medicina a todo el Perú, ¿no? Entonces el Estado está presente, ¿no? Entonces, pero eso pues parte de que se sienten todas estas facciones, estos reinos, y digan, este mundo de reinos terminó. O sea, con el COVID nos destruyó porque los reinos ya no funcionan. O sea, si ahora queremos hacer medicina de punta, vamos a tener que hacer un plan nacional, vamos a tener que pensar en términos científicos, y ese fue el origen de San Fernando, ¿no? Por eso que yo le tengo tanto respeto a esa primera generación, o sea, donde está Unanue, donde está José Gregorio Paredes, que son matemáticos, o sea, y que están en la ciencia, ¿no? Y ya después digamos, la vida política se los come. Pero volver a esos orígenes científicos, ¿no? De ciencia pura, que también te da una tranquilidad mental, porque yo creo que la política te tiene en un estado de frenesí, que no te deja ser buen médico, ¿no? Porque, digamos, estás protegiendo tu puesto y eso no te lo permite. Entonces yo diría, para contestar, no sé si le he contestado Francisco, que el tema, digamos, es una reformulación de la relación entre el centro y las provincias, y, digamos, una inspección de dónde van los fondos públicos, y no dejarle, pues, a los gobernadores para que ellos decidan lo que es mejor, sino que tiene que haber un plan nacional de medicina, donde cada región tendrá sus especificidades, pero que habrá un protocolo para todas, ¿no? Entonces, un poco esa sería mi respuesta. De acuerdo, gracias, Carmen. Bueno, ya estamos llegando al final de esta interesantísima charla. Lo que, ya para cerrar, quisiera pedirles a los dos una breve reflexión final, como una especie de síntesis de todo lo que, o de repente alguna cosa que han querido de repente decir y no han podido decirla. Así que, bueno, Elmer, por favor. A ver, gracias, Francisco. Quizás lo que yo quisiera hacer es reflexionar en lo que tenemos que ir para el futuro, ¿verdad? El futuro es importantísimo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la doctora McEvoy acerca de que tenemos que refundar una república nueva. Esta es una oportunidad. Winston Churchill decía, nunca desaproveches una buena crisis. Exacto. Y yo creo que este es el momento en que el Perú no debe desaprovechar esta buena crisis en muchos campos. Y en el campo de la salud, más que nunca, yo creo que necesitamos esta reorientación a un sistema primario, necesitamos esta unificación de los sistemas de salud en el Perú. Yo creo que si eso es algo que obtenemos de esta crisis, habremos avanzado mucho en el campo de la salud. En lo personal, yo pienso que, digamos, desde el punto de vista individual, recordarles a todos los que están siguiendo esta transmisión de que este es un virus que va a volverse endémico en el mundo, va a circular como circula el virus de la gripe y va a estar dando vueltas, y hasta que no tengamos una vacuna, un medicamento efectivo, no vamos a poder estar tranquilos y vamos a seguir observando que ocurren enfermos, que ocurren muertes, porque también es importante recordar que lo que hemos hecho en el Perú todos estos días, casi 90 días de confinamiento obligatorio, no ha sido para que el virus desaparezca, no ha sido para que el virus no ataque al Perú y que se vaya, no, simplemente ha sido para salvar ese Chevrolet del 1954 que decíamos hace un rato que existía, y más o menos bien lo hemos hecho. O sea, en un programa también de radio hablábamos de que es como que nos han dado un pantalón ajustado para que nos lo pongamos, pero el pantalón no ha estado cosido, sino solamente hilvanado. Y entonces las costuras se nos han roto. Y se ha roto en Iquitos, se ha roto en Piura, y ahora de repente se va a romper en Ica. Pero bien o mal está el pantalón puesto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que como peruanos sí podemos hacer todo lo posible para no seguir infectándonos en los meses que vienen. Vamos a contribuir a ese
cuidado de ese precario sistema de salud que tenemos, y ya como peruanos también, cuando nos toque votar el próximo año, seamos un poco más exigentes y seamos más cuidadosos y juzguemos mejor los planteamientos de los candidatos. Si hay algún candidato que tradicionalmente vaya a ofrecer un hospital para cada provincia, mejor sería bueno que le dejen saber a ese candidato y a sus asesores que sería mejor tener 100 postas médicas para cada provincia. Exacto. Muchas gracias, Elmer. Carmen. Yo creo que siguiendo esa línea de pensamiento, ¿no? Y volviendo a la pregunta de uno de nuestros oyentes, ¿qué puedo hacer? O sea, elegir bien, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tener un representante que realmente me represente, ¿no? Y me represente, digamos, tratando de solucionar los problemas básicos que tengo, ¿no? Educación, salud, vivienda, ¿no? Entonces, ser más exigentes. Yo creo que los niveles de exigencia, que después nos quejamos de nuestros representantes, pero nosotros los votamos, ¿no? Nosotros los votamos y los votamos porque estamos de mal humor, por aburrimiento, porque no sé, se me ocurre. No, acá tiene que haber un voto reflexivo, porque digamos, mi voto cuenta. Y ahora mucho más, porque si nos damos cuenta, digamos, de lo que se ha despilfarrado, es porque hemos votado por malos representantes. Entonces somos responsables también de lo que nos está ocurriendo. Entonces yo creo que el tema de la representación política, el tema del voto informado, el tema de que yo le voy a exigir que el candidato me diga qué cosa va a hacer con el poder que yo le otorgo, ¿no? Y que esas locuras de esos hospitales para 2 millones de personas con 100.000 personas, con 100.000 pobladores, eso es un delirio, y yo no le puedo permitir ese delirio al que va a ser mi representante. Esto no es una broma. O sea, yo creo que tener a la muerte al costado te hace, digamos, apreciar la vida, pero al mismo tiempo darte cuenta que tus decisiones te pueden estar llevando al precipicio, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la representación, el tema del voto informado, el tema de las exigencias, es algo que tenemos que tener en consideración. Y algo que también el doctor mencionó, y que digamos, se ha venido trabajando en Bicentenario últimamente, digamos que estamos ingresando al acuerdo nacional, queremos ser parte, digamos, de las discusiones y de las reflexiones de lo que se va a venir. Es lo que un miembro, digamos, una importante, digamos, miembro del proyecto especial Bicentenario, Sandra Salcedo, le da el concepto de la cultura del cuidado. Y que mucho se ha discutido, digamos, si yo me quedo en mi casa y me cuido, estoy cuidando a los demás, ¿no? Entonces, que se conecta con esta vieja idea republicana del primer Congreso Constituyente del bien común, ¿no? Y que no solamente es el bien común, porque si hay bien común, va a redundar en mi bien personal. Entonces, meternos en la cabeza que el bien común no es una pérdida de tiempo, que el bien común no es que yo le estoy dando a otro algo que me corresponde, que si el otro tiene bienestar, no solamente que va a haber una armonía social, una felicidad compartida, sino que probablemente si hay una pandemia no me voy a contagiar, porque va a haber un buen sistema de salud pública en el que todos vamos a estar protegidos. El día que comprendamos eso, que el bien común no es una abstracción, sino que de ese bien común depende mi bien personal, yo creo que habremos dado un paso importante en la construcción de la República. Todavía no logramos entender esa conexión entre bien común y bien individual, ¿no? Y digamos, quienes están en el poder piensan en sus intereses personales y nunca piensan en el bien común. Entonces, instalar junto con ciudadanía la idea del bien común, yo creo que también es una tarea, pues, digamos, para los próximos 100 años de la República Peruana. Bien, muchas gracias, Carmen. Nuevamente, gracias a los dos, a Elmer Huerta y a Carmen Maquevio, por estas reflexiones muy importantes que nos dan realmente bastante que pensar. Ojalá que todos le saquemos provecho. Acá termina mi papel. Quiero dejar la palabra a Armando Borda, que es presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos, para cerrar esta sesión. Gracias. Sí, de igual manera,
Muchas gracias, doctora McEvoy y doctor Huertas, por su participación en este foro. De la misma manera, a nombre de la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto, a todo el equipo que ha participado en esta importante reunión, a Francisco y a Andrés Hildebrand, y a la representante en el Perú de la Fundación Nicole Stoffer. Quiero anunciarles el siguiente evento que tendrá lugar el día 16 de julio, y el foro tendrá como tema el multilateralismo en riesgo, tema que está muy sobre la mesa y por ello lo estamos organizando conjuntamente con la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y el Foro Peruano de Relaciones Internacionales. En este evento participarán la embajadora Elizabeth Astete Rodríguez por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el doctor Óscar Escapapietra Cubas del FOPRI y Francisco Belaunde en representación del Instituto, que es nuestro internacionalista top del ISC. Muchas gracias nuevamente, doctora McEvoy, doctor Huerta, y seguimos en contacto, y ha sido una noche muy provechosa para todos porque nos han iluminado en dos aspectos, la ciencia médica y relacionándola con la historia del Perú, que siempre la seguiremos mirando con la esperanza de un Perú mejor y para todos. Muchas gracias.